Hello? Hi. Hola. Es la hora de Londres. Ámsterdam, Berlín, Londres ahora. Me llamo Laia, soy de Barcelona, pero llevo 23 años viviendo en Londres. O sea que soy londinenca. Trabajo en el Ayuntamiento de Londres y estamos siguiendo un poco los pasos de Mirik y Lutz, creando una Nighttime Commission y creando el alcalde de la noche. Dos cosas que quería comentaros hoy, y luego paso en inglés si no os va mal. Primero, contaros un poco cómo hemos llegado a la conclusión de que Londres necesita un alcalde de la noche, o un night czar, como le llama ahora nuestro nuevo alcalde, un zar de la noche. Cómo hemos llegado a esta conclusión y cómo estamos trabajando. Y dos, una pequeña reflexión sobre el concepto de los alcaldes de la noche, que creo que no es una moda pasajera, sino que es un movimiento, y es un movimiento global. Okay, I switched to English, so... Y ahora en inglés. Bueno, dos cosas que quería decir. Uno es cómo llegamos a la conclusión de que Londres necesita un alcalde de la noche, y en segundo lugar porque creo que este concepto del alcalde de la noche no es simplemente un hecho, sino que además es un movimiento global que se está haciendo viral. Bueno, algunos de vosotros sabréis que Londres tiene un nuevo alcalde desde hace 3 semanas, lo habréis oído, ha salido en todos los titulares porque es un alcalde musulmán. Entonces estaba por toda la prensa. Para nosotros lo importante es que el alcalde ha prometido que apoyará a los locales de música, apoyará a los clubes y apoyará al zar o al alcalde de la noche. Así que mirad qué bien. ¿Y por qué él? ¿Por qué precisamente este nuevo alcalde? ¿Por qué anunció el nombramiento de un zar de la noche hace 2 semanas? Bueno, pues os voy a contar un poquito el contexto. El alcalde hizo una recepción con la industria creativa de Londres en el ayuntamiento, y eso era a los 10 días de la elección. O el día 8, si no cuentas el fin de semana. Y esa recepción estaba llena de gente del teatro, de la música, del cine, de los videojuegos, de todos los sectores creativos. Y dijo que la cultura va a ser una de mis prioridades. El día 10 dijo que la cultura era central. Dijo, cita: suponiendo que la arte y la industria creativa, la industria creativa será un aspecto central de mi administración, la cultura va a estar con el medio ambiente, la seguridad y la vivienda. Va a ser uno de los grandes aspectos que quiero que definan mi legislatura. Esto es parte de su discurso en el que anunció el nombramiento del zar de la noche. Así que la cultura es una prioridad y es lo que va a definir su legislatura. Esto, para un público como vosotros, que sois creativos, DJs, promotores del mundo de la noche, periodistas de música, os parece lógico, ¿no? Esto es normal, que la cultura esté ahí, en el centro de atención. Pero eso no es tan obvio desde el punto de vista de la política del ayuntamiento. De hecho, esto es una osadía por su parte, y es una declaración bastante innovadora. Y lo puso a la misma altura de la vivienda, del transporte, de la seguridad. Ahí estaba la cultura. Toma ya, quiero que la cultura esté ahí también. Para nosotros es una gran oportunidad. Eso quiere decir que se ha abierto una puerta para la oportunidad de mostrar la cultura, y que la cultura puede crear una ciudad mejor. Y tiene sentido, ¿no? Las capitales de todo el mundo se están dando cuenta del valor de la cultura para las ciudades, porque la cultura y las artes hacen que las ciudades sean más atractivos, lugares más atractivos para vivir, trabajar y visitar. Y no tenemos que revisar todos los argumentos, ya hemos escuchado unos cuantos de Ámsterdam y de Berlín.
las ciudades creativas son ciudades mejores. Pero también se les está dando una identidad a las ciudades. Y está definiendo un nuevo momento. En un mundo globalizado en el que las ciudades cada vez se parecen más, una identidad auténtica es algo muy positivo para la marca de la ciudad. En un ensayo de hace poco se decía que si Nueva York es una manzana, Londres es David Bowie. Y también decía, David Bowie trajo sus experimentos creativos al mundo y luego nos esperó a todos los demás a que llegásemos a su altura. Él era una voz auténtica. Y creo que Lutz ya lo dijo antes. Las voces auténticas suelen venir de la periferia, suelen venir de la parte experimental de la ciudad. Y después llegan ya a la cultura general. Después se convierten en comerciales. Entonces, si queremos que haya más David Bowies, tenemos que nutrir las zonas experimentales de la ciudad. Esa es la idea, porque esto es lo que nos va a dar una identidad. Y no solo una identidad, sino que también nos va a dar un poder blando, o lo que se llama también la diplomacia cultural. Si os fijáis en las exportaciones culturales de Londres, pues hablan por sí mismo. James Bond, los Rolling Stones, William Westwood, Alexander McQueen, Adele, Coldplay, Raisin Perry. Exportamos nuestros activos culturales. Si os fijáis en Londres, en un primer vistazo vais a decir que a Londres le va muy bien y que al alcalde no le tenía que preocupar la creatividad. Se nos está dando estupendamente. Somos la ciudad más visitada del mundo. 4 de cada 5 turistas dicen que la razón principal para visitar la ciudad es la cultura. Es decir, 4 de cada 5 viene para ver cultura. Tenemos las galerías de arte contemporáneo más visitadas del mundo. Tenemos el local de conciertos más grande del mundo. Hay más gente que va a ver teatro que los que van a ver la Premier League. Después de Los Ángeles y Nueva York, Londres es la ciudad de la que se graban más películas, etcétera, etcétera. Nos creemos que estamos en la cumbre del mundo. Y la industria está generando 35.000 millones para la economía de Londres. Pero hemos hecho una investigación. El turismo musical, solamente el turismo musical, ha contribuido en 2.200 millones a la economía británica. Entonces, si os fijáis solamente en el turismo musical, solo en este turismo, vemos que genera muchos ingresos. Entonces, bueno, creemos que todo va estupendamente, pero no todo va tan bien en realidad. Porque por debajo de la superficie están apareciendo ciertos asuntos. Y esta historia seguramente os resulte familiar a muchos de vosotros aquí en Madrid, porque esto es familiar para gente de muchas ciudades grandes de todo el mundo. Nuestras ciudades están creciendo. Londres acaba de alcanzar una población récord de 8,6 millones de personas. Y parece que va a crecer hasta 11 millones de personas. Entonces eso aumenta el precio del transporte, de la vivienda, de la infraestructura y de la cultura. Todo eso es mucha presión. Hay muchos jóvenes y muchos artistas que se están yendo de la ciudad porque no se pueden permitir comprarse una casa ni conseguir un lugar en el que trabajar. Mirk, ya lo has mencionado tú también, ¿no? Dices que es importante tener espacio para los creadores. Y lo estamos perdiendo un 30% del espacio creativo asequible en la ciudad. Entonces muchos jóvenes creadores se están yendo. Y no queremos que ocurra eso. Queremos que se queden. Los precios de la vivienda se están subiendo por las nubes. Y con las salas, la crisis es muy aguda. La crisis nos está afectando mucho. Hemos perdido 80 salas en los últimos 10 años. Eso es un 35% de todas las salas que tenemos.
Y hemos cerrado algunos clubes como icónicos, como el Marquee, el Astoria, Thermils y Madame Jojo's. Son sitios icónicos que han desaparecido y no van a volver. Porque una vez que los cierras, ya está. Se ha acabado. No van a volver. En los últimos años, el ayuntamiento ha hecho muchas campañas para salvar las salas por todo Londres. Cada vez hay más densidad porque cada vez se crea más vivienda y eso es presión para las salas y los clubes. Y al final tienen que vender para que se construyan más viviendas. O si no, pues también están las quejas de los vecinos que ya hemos mencionado antes. Hay gente que dice, esto va a ser una ciudad fantasma al final. Va a ser una megalópolis sin alma, con enormes edificios de lujo, vacíos, porque lo único que hay dentro son inversores, que están comprando ladrillos de oro como propiedad para invertir. No quedan salas, no quedan clubes, no hay tiempo de ocio, está todo muy regulado, no hay patrimonio, no hay carácter. Entonces, ¿quién va a querer vivir en esa ciudad? Pues seguro que reconocéis estos asuntos, seguro que estos problemas ocurren también aquí y en otras ciudades. Por eso, Londres necesita un zar de la noche. Y quiero mencionar dos cosas. Una, regulación, y otra, planificación u ordenamiento. Creo que son dos aspectos que nos afectan. Y no hay una solución sencilla, pero ambas cosas son bastante importantes. En cuanto a la regulación, casi todas las actividades culturales requieren una licencia, y eso es un hecho. Necesitamos licencias, porque queremos mantener cierto nivel. Queremos una economía de la noche y del ocio que ofrezca una experiencia, un buen gin tonic, un buen sound system y una buena seguridad para llegar a casa. Queremos calidad. Ahora bien, las salas y los clubes cada vez tienen una carga mayor de legislación y de normativa. Y a veces eso pues lleva al cierre. Algunos bares y algunos clubes han cerrado pues porque no podía aguantar toda esa normativa. Y no estoy diciendo que no haya problemas. Hay problemas. Y los vecinos cada vez están hablando más. Y sus voces hay que oírlas también. Pero las quejas de los vecinos suelen ser de las salas. Las quejas de los vecinos sobre las salas suelen ser muy pequeñas comparadas con otro tipo de contaminación. Si comparáis las quejas contra la contaminación y las comparáis con las de la música es muy pequeñita. Pero si un solo vecino se queja de tu sala, te la cierran. Te cierran el negocio. Entonces las consecuencias son bastante importantes. Ahora, si hay muchísima gente que se queja de los aviones, no van a cerrar el aeropuerto. Entonces, los problemas son pequeños, las consecuencias grandes. Y aún así, muchos de estos asuntos que tienen que ver con las molestias y la noche se podrían resolver sin regulación, simplemente con el sentido común. Como no saques las botellas de la basura en medio de no tires las botellas al contenedor en medio de la basura porque hace mucho ruido, la gente está durmiendo. Entonces hay que cambiar las horas para sacar la basura. Y bueno, a las ciudades ya se le están ocurriendo ideas creativas, como Mae Martins en Berlín. Antes le estaba diciendo que en la ciudad podrían crear retretes que suben por la noche y bajan por el día. Eso creo que lo están haciendo en Ámsterdam. El diseño es importante. ¿Que la gente mee en la calle es un problema? Sí, pues vamos a buscar una solución. Vamos a hacer unos váteres que suban por la noche y se escondan por el día. En Barcelona, la policía está repartiendo chupa chups a la gente que sale de la discoteca para que tengan la boca ocupada
y no se pongan a gritar. Y funciona. Tonight. Algunos clubes terminan la noche con una sonata de Brahms, que parece que esto calma a las fieras, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, estos son simplemente algunos ejemplos. Es decir, hay muchísimos problemas que se pueden solucionar con el sentido común. Es decir, no estamos intentando solucionar física cuántica en este caso. Es posible conseguirlo. Entonces, este es el motivo por el que necesitamos un zar de la noche, para pensar y reflexionar acerca de las posibilidades y no acerca de las restricciones. Un poquito sobre ordenamiento urbano, porque también es un problema. Y la gente que sale, gente que trabaja por la noche y gente que quiere dormir, lógicamente. Y el quid de la cuestión reside en llegar a un equilibrio satisfactorio entre estos tres elementos: personas que salen, personas que trabajan y personas que quieren dormir. Y creo que se puede hacer. Por ejemplo, uno de los primeros casos a los que me enfrenté en el ayuntamiento es que tuve que hablar con el Ministry of Sound. ¿Sabéis lo que es el Ministry of Sound? Es un club muy grande. Y tenían encargados de desarrollo que y habían decidido construir un bloque residencial al lado de este club. Y pensaron que esto era una gran amenaza para el club nocturno, porque si un vecino se queja del ruido, puede provocar que cierren el club. Entonces gastaron muchísimo dinero en tarifas legales para tratar de encontrar soluciones. Y el club llevaba ahí 25 años. Entonces, quizá era el sitio adecuado. Habían estado ahí 25 años. Había gente que iba al club, pero la gente que se está comprando un piso, están comprando un piso en la zona 1 de Londres. Entonces ya sabes que estás comprando un piso en el centro de la ciudad y sabes que estás comprando un piso al lado de un club nocturno. Ya sabes, si realmente quieres una vida tranquila y en silencio, pues quizá deberías valorar el hecho de vivir en las afueras o vivir en un pueblo. Si vives en la zona 1, en el centro de la ciudad, sabes que vas a tener ruido. Sabes que vas a tener ciertos problemas en este sentido, porque hay zonas que son más ruidosas, hay más tráfico y lógicamente hay clubes nocturnos. Entonces, el problema con el Ministry of Sound solamente se resolvió cuando el alcalde de Londres intervino y convenció a los desarrolladores que tenían que poner que tenían que insonorizar los pisos, y también pidieron a los propietarios de los pisos que firmaran un contrato diciendo que no iban a quejarse por el ruido por debajo de un determinado nivel. Entonces encontramos una solución satisfactoria. Es decir, fue un problema interesante, este problema con Ministry of Sound, incluso a nivel interno en el ayuntamiento, porque encontré bastante complicado convencer a las autoridades de que tenían que escuchar al Ministry of Sound. Dijeron que no, eso no es cultura, pero ¿por qué te implicas? El Ministry of Sound, no, eso no es cultura. Sí, claro que lo es. Por supuesto que es cultura. Lógico. Bueno, es una discoteca. Bueno, ¿y qué? Es un club nocturno. Es la marca de discos independiente más grande del mundo. Da trabajo a 250 personas. Pero hubo mucho trabajo para convencer a todas estas autoridades. Y en aquel momento el alcalde decía, bueno, yo le decía al alcalde, vas a ser recordado como el alcalde que cerró el Ministry of Sound. ¿Quieres ser recordado por eso? No, de acuerdo, vamos a encontrar una solución. Pero hay una especie de brecha en el sentido de que, bueno, si hubiera cerrado, pues si esto se hubiera cerrado y hubiéramos estado hablando de una sala de conciertos clásica, pues habría sido otro tipo de conversación, lógicamente. En este sentido hay una gran brecha que tenemos que hacer que la gente entienda de que estos negocios serios son tan importantes como cualquier orquesta o como cualquier lo que llamaríamos cultura o alta cultura. Entonces hay muy poquita protección para los clubes nocturnos y para los clubes de música y para este tipo de clubes nocturnos. Por ejemplo, en Londres, en los años 70,
aprobamos una ley para proteger a los teatros, de tal forma que los teatros del oeste, pues por ejemplo, son edificios maravillosos e históricos, y con el fin de que no se convirtieran en hoteles o en apartamentos de lujo, se promulgó una ley que los protegía, con lo cual los teatros no podían ser derribados o no podían ser transformados en un hotel. Y este es el motivo por el que tenemos un teatro, tenemos teatros en el oeste. Atraen a muchísimos turistas, generan beneficios de millones de libras anuales para la economía, pero seguimos teniendo el problema de los clubes musicales, porque muchas veces estos clubes no están ubicados en edificios históricos, pues están incluso en sótanos, con lo cual es más complicado esgrimir un argumento, pero estos clubes son muy importantes para las estrellas del futuro. No podríamos tener ahora mismo a Adele si no hubiéramos tenido clubes nocturnos o clubes musicales. Entonces tenemos que analizar cómo protegemos estos clubes musicales, y entonces estamos copiando el modelo de Berlín. Estamos creando un mapa para saber dónde están los clubes musicales. Estamos hablando con planificadores urbanos y les estamos diciendo: estos son los clubes nocturnos. Si alguien quiere construir al lado, tienen que ser conscientes de que hay un club musical, y este club musical tiene que estar aquí. No podemos cerrar más clubes, y este es el motivo por el que necesitamos un zar de la noche, para tener un equilibrio entre el crecimiento residencial que necesitamos y la oferta de tiempo de ocio nocturno. Y mi último argumento tiene que ver con la economía. Y hablo de la economía porque muchas veces los políticos escuchan los argumentos económicos, con lo cual es importante esgrimir un buen argumento. Entonces, y esto es lo que yo llamo la economía más allá del tiempo de la Cenicienta, es decir, más allá de la medianoche. Para ampliar la oferta más allá de la hora de la Cenicienta, tiene sentido económico. Yo soy de Barcelona, y cuando me fui a Londres como estudiante hace más de 20 años, los clubes cerraban a las 11, y decía: bueno, pero si a las 11 pero si en Madrid y en Barcelona nos estamos preparando para salir. Pero las cosas han cambiado, las cosas están cambiando en este sentido. La economía por la noche no es una economía oscura, sino que es una economía en impulso, y hay un mercado, hay una demanda de mercado que está creciendo. Aporta 66.000 millones a la economía del Reino Unido, y tenemos que reconocer que nuestros patrones de trabajo cada vez son más flexibles, cada vez más empresas trabajan en diferentes zonas horarias, y hay una importante mano de obra que trabaja durante los turnos nocturnos, desde enfermeras a limpiadores, limpiadoras, y aquellos que trabajan en la economía nocturna también. Los ciudadanos urbanos quieren poder comer, beber o comprar más allá de la hora de la Cenicienta. Solamente hay que ir a algunas áreas de Londres después de medianoche. Hay muchísima gente en la calle buscando sitios a los que entrar. Otro ejemplo que me gusta poner es que, hicimos un festival de la luz en Londres, nuestro primer festival de la luz en enero, que eran 3 noches de instalaciones de luz, y fue un gran éxito. Vinieron 1,5 millones de personas vino al centro de la ciudad. Los bares se quedaron sin leche, no había una sola mesa libre, estaban todas reservadas. Entonces hay demanda para hacer cosas por la noche. Y mi estadística favorita son los autobuses nocturnos, que llevan a 42 millones de personas al año. Y el uso de estos autobuses urbanos se ha triplicado durante los últimos 15 años, el uso de estos autobuses nocturnos. Londres quiere ser una ciudad que funcione las 24 horas, porque cada vez más personas están utilizando la noche, están viviendo la noche. No tenemos todavía un metro nocturno, pero lo tendremos en verano, y creo que esto va a abrir un gran abanico de posibilidades para la ciudad y para la economía nocturna. Este es el motivo por el que trabajo con asociaciones comerciales, y aquí tenemos a Alan, por ejemplo, de la Asociación de Industrias de la Noche, y por eso trabajamos juntos para saber cómo podemos hacer crecer esta economía. Por eso necesitamos un zar de la noche, para conseguir que esta economía crezca y para poder construir una auténtica ciudad que funcione 24 horas. Entonces, esta es mi historia de Londres. Ahora quiero
hacer cierta reflexión acerca de este concepto de los alcaldes de la noche. Porque creo que esto es un movimiento. Estamos creando un movimiento. Más de la mitad de la población del mundo vive en zonas urbanas y se espera que esta cifra aumente hasta los 2/3 en el año 2050. Entonces, gestionar las áreas urbanas es un reto fundamental del siglo XXI, y las personas se sienten atraídas por las ciudades, por su estilo de vida, por las oportunidades de trabajo y también por el ocio. Es decir, lo que pasa por la noche importa. Hace unos cuantos meses conocí a unos chavales de Silicon Valley que habían ido a trabajar a Londres en el campus de Google, y les estaban preguntando, bueno, ¿cómo es Londres y demás? Y decían, bueno, mola mucho, está muy bien, hay muchísimas cosas que hacer después del trabajo, la oferta es increíble. Les decíamos, vale, de acuerdo, no has venido a Londres por el tiempo, por lo que puedo ver, has venido por la oferta cultural. Entonces, gestionar las horas nocturnas va a ser una prioridad para las grandes ciudades. Y era evidente que cuando se organizó la celebración esta del alcalde nocturno, organizada por Mirk Millan y su colega Ella en Ámsterdam, se vio que la gente estaba de acuerdo en muchísimas cosas. Había muchas bases en común para saber qué podíamos aprender unos de otros. Es decir, estábamos siguiendo los pasos de Ámsterdam y invitamos a Mirkan y Luis para que hablaran con nosotros en Londres. Sí, creo que estuvo muy bien, la verdad. Teníamos a los responsables de la policía, de economía, de cultura, y no, eran tres, no eran cuatro. Había 3 concejales escuchándonos, escuchando a estos chicos, escuchando lo que tenían que ofrecer. Entonces, creo que aprendimos muchos de esto, y creo que vamos a llegar a obtener nuestra propia fórmula para desarrollar una comisión, y creo que estamos a punto de llegar al punto de nombrar a un alcalde nocturno. Entonces, esto nos ha ayudado mucho. Creo que esta primera reunión en Ámsterdam comenzó a crear un movimiento. Creo que ahora mismo en Madrid es otro paso más, y después va a haber otro paso en Berlín. Es un movimiento que se describe como un grupo de personas que trabajan juntas para avanzar en sus ideas compartidas en términos políticos, sociales o artísticos. Y este es el punto en el que nos encontramos. Tenemos un esfuerzo conjunto para lograr un objetivo, y un movimiento también se describe como una situación en la que la gente puede cambiar su opinión. Y esto es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de cambiar las opiniones, porque la noche tiene como una mala reputación, una reputación no merecida. Digamos, si queremos cambiar estas opiniones, no queremos ver la noche como un problema, sino que queremos ver la noche como beneficio, y queremos explorar y analizar su potencial. Entonces, nuestro movimiento, vais a reconocer de hecho algunas de las cosas porque ya se han comentado, nuestro movimiento habla sobre hechos, no habla sobre emociones. Oh, bueno, ya sabes, los vecinos se quejan. No, pero ¿cuántos vecinos? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es la queja? Danos los hechos. No, las personas se emborrachan y... Un momento. ¿Emborracharse no es ilegal? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuán grande es el problema? Vamos a hablar en términos de hechos, no de emociones. Hay que pensar en las posibilidades, no en restricciones. Hay un problema. El instinto es restringir. No, vamos a detenernos. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las posibilidades? Y logramos, y contribuimos a que la economía crezca, creamos momentos de felicidad, y también la gente puede descansar. Es decir, ambos elementos pueden coexistir.
queremos desarrollar la economía de tal manera que ambas cosas puedan convivir en paz. Entonces, ¿qué viene después? Creo que tenemos que analizar el espacio, creo que va a haber alcaldes de la noche en otras ciudades, estamos tratando de nombrar a nuestro alcalde de la noche en Londres, y creo que esto es un movimiento que está basado en el sentido común y es imparable. Muchas gracias.